pues me he vuelto a mudar. Y me preguntaréis, pero Miquel, ¿por qué vas de esta guisa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el tema de hoy? Bueno, pues vengo de esta guisa porque hoy vengo a hablaros de divas del pop y reinas. Que sé lo que me vais a decir. Miquel, ¿no son lo mismo? A ver, sí, pero yo me refiero a reinas históricas. Creo que tenemos una relación con las divas del pop que es cuanto menos llamativa, porque las divas del pop son la realeza del siglo XXI. Marcan cómo vivimos, cómo vestimos, cambian conciencias, son verdaderos iconos en general. Y a menudo esto de que son la realeza del siglo XXI es hasta literal, porque muchas adoptan títulos reales. Aretha Franklin era reina del soul, Cher ha sido la emperatriz del pop y luego ha sido ascendida diosa del pop, Britney Spears fue princesa del pop, Madonna es la reina del pop, un montón de ilusión. Dolly Parton es la reina del country, Taylor Swift ha sido princesa del country y luego ha sido princesa del pop. Bueno, lo vais pillando. Y aparte los títulos tienen los ejércitos de fans, que a veces son llamados armies, y que a nada que a una se le cae una pestaña ya están como yes, bitch, yes, work, yes, queen. Y el caso es que un día, tarde, noche, no me acuerdo, con vino, pues estoy pensando que hay muchos paralelos entre las vidas de las reinas del pop de ahora y las reinas históricas pues que murieron y vivieron hace siglos. Así que hoy vengo a hablaros de 5 reinas del pasado que se reencarnaron en 5 divas del pop. Fun fact, el término diva viene del latín divus, que era un título que otorgaba el Senado al emperador y a su familia después de su muerte, que era cuando se les ascendía a dioses. Así que llamar a Cher una diva y una diosa es decir lo mismo. Bueno, la primera reina es Juana de Castilla, porque me gusta empezar por el producto patrio, y porque se reencarnó en mi diva favorita. Los que me sigáis en Twitter ya sabéis de quién hablo, porque soy pesadísimo, la verdad. Pero los que no me sigáis en Twitter, primero que todo, how dare you. Y segundo, ¿quién se va a reencarnar Juana la loca sino en Britney Spears? A ver, tanto Britney como Juana venían de familias muy religiosas y muy tradicionales. En el caso de Juana, sus padres eran los reyes católicos, Fernando e Isabel, y dieron a su hija educación en cosas pues como modales, danza, música, lenguas, para conseguir una alianza poderosa, ya que en principio Juana no iba a heredar nada, porque tenía 2 hermanos mayores, Juan e Isabel, que pues desgraciadamente murieron antes de llegar a ser adultos. En el caso de Britney, también sus padres le llevaron a clases de canto, de baile, desde que era muy pequeña, pues para llevarla a certámenes y que fuese actriz y que les sacase de pobres. Pero en ambos casos, desde la adolescencia, ambas parecían mostrar una cierta pues aversión al estilo de vida al que le venían sometiendo sus padres. En el caso de Juana, ella no era tan devota religiosa como lo podían ser sus padres y expresaba ciertas dudas con la fe católica, mientras que en el caso de Britney, ella también lo ha dicho en muchas entrevistas posteriores, que se sentía muy aislada, que no le gustaba esa imagen de America's Sweetheart y que de hecho esa imagen se rompió cuando llegó a ser adulta y estuvo más en control de sí misma. En 1496 a Juana la mandaron a Flandes para casarse con Felipe el Hermoso, y aunque Juana estaba muy enamorada de su marido, Felipe no podía tenerla quieta, y cuando digo tenerla me refiero por supuesto a su... Y entre que Juana era muy... Mamá, que no me apetece ir a misa por 5ª vez en la semana, que me dejes ya en paz. Y que no llevaba muy bien las infidelidades de su marido, pues empezaron a surgir rumores de que estaba loca. Porque vamos a ver, que también te voy a decir, pues cómo te vas a tomar las infidelidades de tu marido si lo hace delante de todos y encima es que ni disimula. Pues mal, solo faltaba loca. Pero vamos, que pese a las infidelidades, Juana parecía querer mucho a Felipe y siempre seguía a su lado y siempre quería más. Y vamos, que si hubiese tenido que cantar una canción a su marido, probablemente hubiese elegido Toxic. Digamos que el equivalente a Felipe el Hermoso en esta historia sería Justin Timberlake. Justin Timberlake estuvo saliendo con Britney unos años, fueron como el ítem del momento, estaban en todas las portadas, etc. Y cuando rompieron, trató fatal a Britney, la humilló con la canción Cry Me a River. Luego en una entrevista dijo que él había sido el que había desvirgado a Britney Spears, o sea... todo mal. En el caso de Juana y Felipe, eso sí, la relación no se terminó por una ruptura, sino cuando murió Felipe. Juana llevaba ya un par de años siendo reina de Castilla, pero fue en el momento en el que murió Felipe y ella entró en luto que los rumores de que estaba loca y de que tenía una mala salud mental se dispararon. Felipe el Hermoso había pedido ser enterrado en Granada, así que Juana estuvo 8 meses acompañando al féretro desde Burgos hasta Granada, marchando solo de noche y con toda la corte detrás, parando en cada pueblo de Castilla. Que claro, los nobles estaban en plan de, a ver, chica, que yo me quiero ir a atender mis tierras, que tengo que ver Netflix mientras los campesinos trabajan, o sea, por favor, no quiero estar aquí marchando detrás de un muerto. Pues chica, la pobre tuvo un mental breakdown, es que nos ha pasado a todos, tampoco vamos a juzgar. Y esa es la imagen de Juana que ha sobrevivido a lo largo de los siglos, ¿no? Que si estaba loca, que si tenía un trastorno esquizoafectivo, que es una forma bonita de decir que estaba loca de celos, que si tenía histeria femenina, que bueno, mejor me ahorro el comentario. Pero aprovechando la excusita de que su hija estaba loca, Fernando el Católico empezó a mover los hilos para ser nombrado regente y poder encerrar a Juana en Tordesillas para de esta forma alejarla de la corte, que nadie la viese y que no surgiesen aliados a su alrededor que pudiesen rescatarla en ningún momento. Y yo supongo que ya sabéis por dónde va esto, ¿no? Que es el histórico mental breakdown que tuvo Britney Spears, que empezó en 2000
2006 y ya estalló del todo en 2007 cuando se rapó la cabeza, que para mí es lo mismo que acompañar el féretro de tu marido 8 meses forzando a un montón de señores a que te acompañen detrás. O sea, es que en verdad menudo mood ambos. A Britney le quitaron la custodia de sus hijos, declararon que era incapaz de manejar sus asuntos, la metieron en rehabilitación y nombraron a su padre guardián de todas las cosas que recaudase Britney y de todos sus bienes. Fernando el Católico, padre de Britney Spears, es que son lo mismo. Y para que veáis el nivel de alineación de los astros y lo muy en serio que digo que Juana la Loca se reencarnó en Britney Spears, es que el mental breakdown de Juana fue en 1506 cuando se murió Felipe y ya eclosionó en 1507 cuando fue encerrada por su padre. O sea, exactamente 500 años antes del histórico mental breakdown de Britney Spears y de que su padre la encerrase. Una vez murió Fernando el Católico, la regencia pasó al hijo de Juana, Carlos I, y Juana tuvo un momento de esperanza de poder ser liberada cuando en 1520 estalló la revuelta de los comuneros contra Carlos I por cómo manejaba los impuestos. Los comuneros defendieron que Juana era la reina legítima y que estaba encerrada en contra de su voluntad. Y no quiero decir yo que el eslogan de los comuneros fuese #FreeJuana, pero los paralelos entre los comuneros y el movimiento Free Britney del último año pues están ahí. Para empezar, no solo porque ambos estaban exigiendo que se liberase a la reina barra diva del encierro al que le habían sometido sus familias, sino también pues por cómo se desarrolló. Los comuneros consiguieron liberar a Juana, Juana parecía encontrarse mucho mejor, parecía encontrarse más en sus cabales, pero cuando le pidieron que firmase unos documentos para poder seguir con la revuelta y tener la legitimidad del apoyo de Juana detrás de ella se negó en rotundo a firmar nada. Britney también se negó a dar la razón a los fans que estaban diciendo que estaba encerrada en contra de su voluntad y salió en un vídeo en redes sociales diciendo que por favor que no se alarmasen, que todo estaba bien. Pero el #FreeBritney no muere y desde este canal el #FreeJuana tampoco, hombre ya. Al final los comuneros fueron derrotados y Juana fue encerrada otra vez hasta 1555 cuando finalmente murió. Y yo espero que los paralelos acaben aquí, porque ahora mismo está Britney en un juicio contra su padre para recuperar el control de su estate. Y espero que lo gane porque, madre mía, Britney no se merece eso, igual que Juana no se merece que se la conozca como la loca. De verdad, sé que con este me he explayado más, pero es que me puede, lo siento, ahora seré más breve. Bueno, nuestra siguiente reina es Teodora, emperatriz de Bizancio y santa en la Iglesia Ortodoxa. Y bueno, aunque técnicamente solo tenía que haber sido consorte, gobernaba junto a su marido Justiniano y en algunas fuentes aparece como corregente. Y bueno, en general es que era una badass de la vida. Teodora la emperadora no nació en una familia noble, de hecho era actriz. Y algunos dicen que también era prostituta, lo que pasa es que en esa época el trabajo de actor o actriz implicaba en muchos casos desempeñar trabajos sexuales y cobrar por ellos fuera del escenario. Como actriz, aquí la amiga se marcaba unas performances que se quedaba el público con las patas vueltas. Ganó mucha fama con una representación del mito griego de Leda y el cisne, en el que ella aparecía desnuda en el escenario, los espectadores le lanzaban grano y aparecían unas ocas que empezaban a picotearle el cuerpo. O sea, es que menuda fantasía, la verdad. ¿Y qué diva del pop se marcaba unas performances que dejaba a la prensa escandalizada y era famosa no tanto por sus canciones, que también, sino por su estilo dentro y fuera del escenario? La Gaga. Es que estoy convencidísimo de que Teodora ve a Lady Gaga cantando colgada de una cuerda mientras sangra por el escenario o llevando un sujetador lanzallamas y es que o le pide una collab o empieza a aplaudir, que es que le falta Bizancio para aplaudir, o se pone a cantar con ella I Live for the Applause. O sea, a sus 22 añitos Teodora decidió cambiar de rumbo de vida y se fue a Constantinopla, donde se asentó a trabajar como hilandera. Y digamos que esto es como su etapa más tranquila y más reflexiva, como su Joan, digamos. Pero su vida cambiaría otra vez, porque puede que haya 100 personas en la habitación y 99 no creen en ti, pero solo una lo hace y eso puede cambiar todo. Y esa persona era nada más y nada menos que Albert Einstein, Justiniano I, el heredero al trono imperial, que vio a Teodora, se enamoró de ella y dijo, pues me caso con ella. Y me voy a limitar solo a un par de highlights de momentos de Teodora como emperatriz para recalcar lo badass que era. En el 562 hubo en Constantinopla una serie de revueltas entre las dos facciones rivales de los verdes y los azules. Dicho rápido, los verdes eran mayormente mercaderes y comerciantes y en su gran mayoría eran monofisitas, que es una versión distinta del cristianismo, mientras que los azules eran nobles y aristócratas y seguían el cristianismo ortodoxo de la familia imperial. Estos bandos estaban basados en los equipos de las carreras de carros del hipódromo, que cada uno tenía un color, y Justiniano y Teodora, como familia imperial, eran del bando de los azules. El caso es que se lió tantísimo en la revuelta que Justiniano quiso huir de la ciudad temiendo por su vida, y los rebeldes llegaron incluso a nombrar a su propio emperador. Explicado para heterosexuales, esto es como si en un Madrid-Barça de repente los hinchas la lían, empiezan a quemar cosas, empiezan a destruir cosas, y expulsan al rey e instauran a su propio rey. Y cuando todos estaban planteando huirse, Teodora se plantó con todo su papo delante de Justiniano y de la plana mayor del gobierno y les dijo: la púrpura es una mortaja excelente. La púrpura era un tinte súper caro de producir y estaba reservado a la familia imperial. Lo que les estaba diciendo básicamente era que mejor quedarse y morir como emperadores que huir y vivir en el exilio. Y claro, Justiniano y el resto se quedaron en plan de, bueno, después del repaso que nos acaba de dar esta faraona imperial, reina del martes santo, ¿con qué cara nos vamos?
pues habrá que quedarse a luchar, y nada, se pusieron las pilas y sofocaron la revuelta, no problem, mataron a bastantes, eso sí, pero... Aparte de eso, Teodora dedicó su reinado a promover reformas que mejorasen las condiciones de vida de las mujeres, pues sobre todo en caso de divorcio, prohibió la prostitución forzosa, abrió incluso un convento para que las mujeres que habían sido prostitutas pudiesen retirarse y vivir bien, también prohibió la ejecución de mujeres por adulterio, y en general pues hizo muchas medidas que mejoraron la vida de las mujeres en el Imperio Bizantino. De la misma manera, Lady Gaga es reconocida por su activismo social, ha creado la Born This Way Foundation para promover la salud mental y el bienestar entre los jóvenes, ha recaudado fondos para mujeres supervivientes de abusos sexuales, ha apoyado fundaciones LGTB, etc. En resumen, que we stand a las dos. Nuestra siguiente reina es Hatshepsut, reina faraón durante la dinastía 18 en el Reino Nuevo en Egipto, es decir, hace unos 3.500 años, año arriba, año abajo, ahí. Aunque no es la primera reina faraón, porque sí que parece ser que hubo una antes, incluso puede que dos, es la que mejor conocemos y la que tuvo un reinado más próspero y más largo. Y como diva primigenia que ha sido eterna, pues yo creo que claramente Hatshepsut se ha reencarnado en Cher. A ver, Hatshepsut era la única hija del anterior faraón Tutmosis I y su primera esposa, pero cuando murió su padre, pues el que heredó el trono fue su medio hermano, Tutmosis II, con quien le obligaron a casarse. Es que los faraones egipcios eran un poco como los Targaryen, que querían mantener las líneas de sangre puras a base de incesto. Básicamente eran como el Alabama del mundo antiguo. Total, que le tocó compartir el trono con su medio hermano y marido, pues un poco como le pasó a Cher con Sonny Bono, su primer esposo, con el que tuvo el dueto de Sonny y Cher, antes ya de que tuviese ya ella el boom de su carrera en solitario, que oye... Siendo sinceros, de este periodo de la vida de Hatshepsut se sabe poco, pero como posible recreación aquí tenéis a Cher vestida de faraona con Sonny Bono mirándole como una seta. Tras unos 15 años, Tutmosis II murió y heredó el trono un hijo que había tenido con una concubina menor, que también se llama Tutmosis III. Ya sé, chica, pero no les pidáis originalidad siendo que son frutos de incesto, o sea... Tutmosis III era además un crío, así que a Hatshepsut cuando le dijeron bueno, puedes ser regente de tu hijastro hasta que crezca y pueda reinar por sí solo, ella dijo no. Yo faraón. Se convirtió en reina faraón sin derramar una gota de sangre. Técnicamente Tutmosis III seguía siendo referido como cogobernante, pero la que gobernaba en realidad era Cher, digo Hatshepsut. Y a partir de entonces Hatshepsut empezó a presentarse al mundo como un faraón. Pues adoptó la barba falsa, la falda esta que tenían los faraones, y como no había títulos para referirse a una mujer en su posición, pues adoptó los títulos masculinos. O sea, esto es básicamente la versión antigua de cuando a Cher le dijo su madre, chica, uno de estos días te vas a tener que asentar y casarte con un hombre rico, y ella le dijo lo de... I said, Mom, I am a rich man. Mamá, yo soy un hombre rico. Que hay gente que ha dicho que Hatshepsut era un hombre trans y que por eso asumió títulos como el de faraón, se presentaba con la barba falsa, con los títulos falsos, etc. Y a ver, aunque yo siempre estoy on board con las interpretaciones queer de la historia, no parece que sea el caso. Simplemente que, por desgracia, pues en aquel momento los códigos de arte, los códigos de los títulos, etc., no tenían un equivalente femenino para alguien que gobernase con un poder absoluto, sino que solo se entendían como masculino. Entonces, en ese aspecto se tenía que presentar como un hombre y utilizar ese tipo de títulos. También tengo que decir que Hatshepsut gobernó como unos 21 años y su gobierno fue bastante pacífico y fue bastante más centrado en el comercio y en las relaciones diplomáticas. Se presentó ella no como hija de su padre Tutmosis, sino como hija del dios Amón para asentar su poder. En general, en el antiguo Egipto se aceptaba que el faraón no era humano, sino que era divino. Y no sé si recordáis que uno de los títulos de Cher no era el de emperatriz del pop, sino diosa del pop, o sea, que estaba más allá y por encima del bien y del mal. Para conseguir tanto poder sin derramar una gota de sangre, Hatshepsut contaba con apoyos muy leales, muy cercanos, y el más importante de todos era el sumo sacerdote Hapuseneb, que ayudó a legitimarla como diosa y como faraona. Digamos que Hapuseneb era el Bob Mackie de su Cher, un apoyo inseparable que la hacía aparecer ya no como parte de la realeza, sino como algo que iba más allá. Bueno, la siguiente reina es Leonor de Aquitania, duquesa de Aquitania por derecho propio, reina consorte de Francia por su primer matrimonio y reina consorte de Inglaterra por su segundo matrimonio. Pensaréis, bueno, era solo duquesa, pero sus tierras por derecho propio eran mayores que las de sus maridos. En plan, Leonor era la it girl del momento, tenía talento, tenía cultura, tenía manos bonitas, sabía francés, bueno, el francés de la época, que era el francés antiguo, y esta reina no podría ser otra que Beyoncé. Leonor se casó con Luis VII de Francia teniendo más poder y más tierras que su marido. Pero bueno, al igual que en la etapa de Beyoncé con Destiny's Child, tampoco me voy a detener demasiado en este primer matrimonio, la verdad. Basta con decir que fue
fueron juntos a las cruzadas y Leonor volvió hasta el papo del marido, y cuando volvió consiguió la anulación y sin perder tiempo en Tinder le escribió una carta a Enrique II de Inglaterra para que viniese de inmediato a casarse con ella. Enrique II en esta historia sería Jay-Z y su matrimonio con Leonor sería el equivalente a sacar Crazy in Love y revolucionar el panorama musical. Porque al casarse Leonor con Enrique y unir sus herencias dieron lugar al llamado Imperio Angevino, formado por las tierras que tenían los reyes de Inglaterra ya no solo en las Islas Británicas sino también en Francia. Esto además afectaría las relaciones entre Inglaterra y Francia durante el resto de la Edad Media, porque técnicamente el rey de Inglaterra era un vasallo del rey de Francia por las tierras que había acumulado en Gascoña, Aquitania y Normandía, pero tenía más poder que él, además de un reino independiente totalmente. ¿Suena la guerra de los 100 años? Bueno, pues ese es el impacto de Leonor barra Beyoncé 150 años después de su muerte. Además, Enrique II, al igual que Jay-Z, también debía tener un problema para mantenerla en los pantalones. Que yo estoy viendo que esto empieza a ser un recurring theme del vídeo, pero bueno, oye, no es mi culpa que fuesen todos un poco cerdos. Pero cuando Leonor se hartó de su marido, ya no solo por las infidelidades, sino porque era un poco imbécil, lo que hizo fue coger las maletas e irse de vuelta a Aquitania, donde fundó la Corte del Amor. ¿Qué es la Corte del Amor? Bueno, pues nadie lo sabe muy bien. Al igual que la vida privada de Beyoncé, la Corte del Amor es un poco un misterio. La imagen que se ha propagado de la Corte del Amor es que estaban Leonor y sus damas de compañía pues civilizando a los hombres bárbaros de Aquitania, enseñándoles sobre el código de caballería, enseñándoles a tratar bien a las mujeres, rodeadas de poetas y trovadores, todos con coronas de flores, un poco filtro de Instagram todo, y pues Leonor era la suprema jueza en asuntos del corazón, ¿no? Enseñando a la gente a tratar a las mujeres, etc. Vamos, que lo que hizo fue retirarse un tiempo y volver a sus tierras y sus raíces para culturizar a la gente y dar un gran legado al mundo como fue el discazo que fue Lemonade. En verdad es muy probable que esta visión de la Corte del Amor como el lugar donde surgió el amor cortés y la cultura de los trovadores, etc., sea mentira. Aunque sí es verdad que había un hombre en la Corte de Aquitania llamado Andreas Capellanus que escribió un libro conocido como el De Amore, que básicamente era un manual enseñando a la gente cómo comportarse en temas del amor, ¿no? Y propagando ideas del amor cortés, que si hay que ser un caballero, que si una moral pura es lo que hace una dama digna de amor. Y en este libro, pues Leonor aparece como el mayor ejemplo de una buena reina que dirige una corte de nobles caballeros. También hay gente que dice que este libro es una sátira y que el autor estaba hablando en código para decir que la corte de Leonor era todo un sin Dios y toda una corrupción de estos ideales. De cualquiera de las maneras, el libro fue súper influyente durante el resto de la Edad Media, el Lemonade de la época, y marcó a Leonor como el culmen de reina medieval hasta el romanticismo. O sea que... Y ya la quinta reina, y la última por hoy, es María, reina de los escoceses. Probablemente si habéis oído hablar de ella sea por la parte final de su vida, cuando estuvo encerrada en Inglaterra durante años, hasta que finalmente fue ejecutada por haber conspirado contra su prima, la reina Isabel I de Inglaterra. Y aunque hoy en día la tenemos como una figura trágica, en su época la veían o bien como una afrancesada frívola y algo tonta, o bien como una católica casquivana que no dejaba de tener amantes, que era una viciosa, que estaba mal. Y yo pensando, una diva de la que ya han dicho que tenga muchos amantes, con fama de ser coqueta y frívola, o bien una mártir, pero que en cualquiera de los dos casos ambos bandos la han visto siempre como un símbolo y no por ser ella misma. Pues evidentemente Taylor Swift. María Estuardo, como se llamaba, se convirtió en reina siendo una niña, al igual que Taylor Swift. Aunque tengo que decir que aquí María gana porque se convirtió en reina a los 6 días de nacer. Pero Mary se pasó la mayor parte de su infancia en Francia y su trono siendo manejado por regentes. Volvió a Escocia, donde se casó con su primo, Enrique Estuardo, y tuvieron un hijo llamado James o Jacobo, según prefieras, que sería el primer rey en unificar Inglaterra y Escocia. Pero su reinado no fue nada apacible. Entre revueltas de protestantes que no querían tener a una furcia católica como reina y problemas maritales, a Mary la acusaron de haber matado a su marido utilizando unas cartas que habían sido presuntamente escritas por ella, pero que probablemente fuesen falsificadas. ¿Os acordáis del So It's Gonna Be Forever or It's Gonna Go Down in Flames? Bueno, pues en el caso del matrimonio de Mary fue literal, porque Enrique fue asesinado en su casa de Edimburgo en una explosión. Y bueno, tras esto Mary tardó menos de un mes en casarse con James Hepburn, que no solo estaba divorciado, con lo cual impopular para los católicos, sino que además había sido el principal sospechoso en la muerte del primer marido. O sea... Así que este matrimonio fue impopular por todas partes, tanto para protestantes como para católicos, como para... Vamos, es que no había nadie a favor de ese matrimonio. Total, que Mary fue forzada a abdicar en su hijo, que apenas era un bebé, y huyó a Inglaterra, donde fue encerrada inmediatamente y estuvo encerrada 18 años porque era considerada una amenaza, porque ella era la siguiente heredera a su prima Isabel I. Mary fue finalmente ejecutada cuando se descubrió que formaba parte de un complot para asesinar a Isabel I y ponerla a ella en el trono inglés. Y esto fue descubierto por unas cartas que fueron interceptadas y que estaban firmadas bajo su nombre. Y yo no sé si os acordáis de otro complot que hubo en el mundo celebrity cuando Taylor intentó destronar a Kanye West y a Kim Kardashian y Kim le pilló con las manos en la masa publicando una conversación privada en su Instagram. Esto cambió del todo la reputación de Taylor y lo mismo le pasó a Mary, porque pasó de ser vista como una Pobre víctima frágil y mártir que estaba encerrada, la pobrecita, no sé qué, a una conspiradora y una asesina. Solo que claro, Mary en vez de sacar de esta movida un disco y reinventarse, pues solo sacó una decapitación. Pero chica, supongo que es la diferencia entre vivir en el siglo XVI y en el siglo XXI, I guess.
En fin, que yo creo que ya he hablado bastante por hoy. Había más reinas y divas del pop en las que hacer paralelos y las que quería hablar, como por ejemplo quería hablar que Cleopatra a lo mejor sería Ariana Grande porque hay como discusiones sobre su color de piel y su etnicidad, pero he decidido contenerme, ya sí eso para una segunda parte. El caso es que yo no sé si esto os habrá enseñado algo o no, yo espero que sí, y si no, pues oye, espero que os hayáis entretenido un ratito. Ya sabéis, like, comment, share, subscribe, haced lo que queráis, yo ya me voy. Fun fact, el término diva viene del latín divus, que era un título que daba el Senado al emperator y fun fact.